Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de una función exponencial o derivada de la función exponencial. Como me pueden dar cuenta, ya nosotros le hemos dado inicio al presente tema en videos anteriores, donde hemos desarrollado una serie de ejercicios pertinentes para el apretamiento del mismo. Como es nuestra costumbre, siempre traemos tópicos diferentes con el fin de darle un mayor contenido a dicha temática y poder apropiarnos de ella. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente: y es igual a 7 elevado a la x más 3 elevado a la x menos 1. Como podemos observar, estamos frente a una función exponencial, dada que la variable en cuestión, y en este caso la variable x, se encuentra en el exponente de dicha función. Y en este caso la base es una función constante cualquiera. Tenemos la suma de dos funciones exponenciales. Vamos a hallar esa derivada. Enunciemos lo que vamos a hacer detalladamente, paso a paso. Aquí tendríamos derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 7 elevado a la x más 3 elevado a la x menos 1. Podemos darnos cuenta que es lo que vamos a hallar en la derivada de la suma de esas dos funciones exponenciales. Para tal efecto, vamos a recordar que estamos aquí frente a la derivada de la suma o diferencia de estas funciones, y para eso tenemos una fórmula pertinente dentro de las derivadas elementales. Inicio de capítulo dice lo siguiente, que si tenemos derivada con respecto a x de la función u más o menos la función v, esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de la función u más o menos la derivada con respecto a x de la función v. Y así en general para cualquier suma de funciones. Vamos a aplicar eso de manera detallada, paso a paso. Aquí tendríamos entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x, en este caso de 7 elevado a la x, más la derivada con respecto a x de 3 elevado a la x menos 1. Bueno, ahora sí tenemos ya claro lo que vamos a hallar: la derivada de esta función exponencial más la derivada de esta función exponencial. Para darle aplicabilidad o desarrollo a estas derivadas exponenciales, tenemos que recordar una fórmula pertinente que nos dice lo siguiente: cuando nosotros tenemos la derivada con respecto a x de a la v, esto es igual a la v por el logaritmo natural de a, que en este caso es la base, por la derivada con respecto a x de v, que en este caso es el exponente. Esta es la fórmula pertinente para hallar la derivada de estas exponenciales. Se le aplica a la primera, se le aplica a la segunda función. Detalladamente hagámoslo y nos va a quedar entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a 7 elevado a la x por el logaritmo natural de 7 por la derivada con respecto a x del exponente, que en este caso es x, más la segunda función exponencial sería 3 elevado a la x menos 1 por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 3, por la derivada con respecto a x
del exponente, que en este caso es x menos 1. Y le estamos dando aplicabilidad a esta segunda fórmula que tenemos escrita aquí en la parte superior derecha del tablero. Bueno, ya aquí nos encontramos ahora frente a la derivada de x con respecto a x, y acá tenemos la derivada de esta suma o diferencia, que es básicamente la primera fórmula que hemos escrito. Recordemos lo que es la derivada de x con respecto a x. Dice así la fórmula generalizada, que si tenemos derivada de x con respecto a x, derivada de x con respecto a x, esto es igual a 1. Estas fórmulas son demostrables. En el momento pertinente haré todas las demostraciones. Vamos a aplicar ahora inicialmente estas fórmulas. Continuemos y veremos a ver cómo queda el ejercicio. Quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 7 elevado a la x por el logaritmo natural de 7 por derivada de x con respecto a x. Tenemos aquí la tercera fórmula, que es 1. Vamos a hacer simbólicamente más, aquí sería 3 elevado a la x menos 1 por el logaritmo natural de 3 por derivada de esta suma o diferencia. Vamos a hacerlo de manera detallada. Eso puede uno brincar paso, pero vamos a hacerlo detalladamente. Derivada con respecto a x de x menos la derivada con respecto a x de 1. Bueno, aquí ahora nos encontramos que tenemos que hallar la derivada de x con respecto a x. Ya tenemos la fórmula pertinente. Ahora, derivada de 1, que es una constante, vamos a recordarla. Lo que nos dice que si nosotros tenemos la derivada con respecto a x de una constante, esto es igual a 0. Apliquémosla de manera detallada, estas dos fórmulas, y nos quedaría derivada de y con respecto a x, esto es igual a 7 a la x por el logaritmo natural de 7. El 1 multiplicado por la misma, por toda la expresión, es la misma expresión, más, aquí sería 3 elevado a la x menos 1 por el logaritmo natural de 3 por, vamos a hacer esta parte muy detallada, derivada de x con respecto a x es 1, menos derivada de 1, que es una constante, es 0. Recordemos que derivada de 1 es una constante y es 0. Aquí, al desarrollar esto, 1 menos 0, sabemos que es 1, multiplicado por toda la expresión es lo mismo. Entonces miremos a ver qué nos queda. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 7 elevado a la x por logaritmo natural de 7 más 3 elevado a la x menos 1 por el logaritmo natural de 3. Bueno, cuando estamos frente a esta situación, ya podemos darnos cuenta que hemos encontrado el resultado de dicha derivada. Y aquí no hay más nada que hacer, no podemos agrupar más nada. Vamos a encerrarlo dentro de una cuadrícula y veamos el resultado. Y ahí no podemos hacer más procesos de simplificación. Vemos de que nos queda 7 elevado a la x por logaritmo natural de 7 más 3 elevado a la x menos 1 por logaritmo natural de 3, siendo ese el resultado de la derivada de la función que está inicialmente escrita de 7x más 3x menos 1. Un ejercicio muy sencillo, vea que lo hemos hecho como es nuestra costumbre, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, aplicando las fórmulas o propiedades aquí presentes. Por muy elemental que parezca, no paso, lo hacemos para darle cumplimiento a todo el ejercicio al máximo. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente,
Los invito a que se suscriban a mi canal Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerde darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. De esta manera sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.